Ok, cuando nosotros estamos hablando entonces de que tenemos un proyecto de inversión, lo primero que tenemos que considerar es cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de nuestro proyecto. Eso es algo crucial, fundamental para poder garantizar el éxito de ese proyecto de inversión. Decíamos, las fuentes de financiamiento es el primer paso. Esas fuentes de financiamiento pueden ser de dos. Por una parte puede ser causada por fuentes externas o por fuentes internas. Fuentes externas que pudieran ser, por ejemplo, a lo mejor a través de un crédito bancario, puede ser directamente con algún tipo de crédito hipotecario probablemente, en algunos casos es susceptible de encontrarse ese tipo de financiamientos, a través de la emisión de instrumentos de deuda en los mercados financieros. Desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos mucho la cultura de la emisión de algún instrumento de deuda corporativo que nos permita acceder a ese tipo de financiamientos que pueden ser inclusive mucho más económicos de los que son los bancos. Sin embargo, no lo hacemos básicamente por cuestiones, vuelvo a repetir también, de índole, ¿cómo se llama? De índole por idiosincrasia, ¿no? Es netamente basándonos en ello. O bueno, también puede ser a través, por ejemplo, del crowdfunding, ¿no? De alguna de estas plataformas que lo que permiten es acercar a los diferentes tipos de emprendedores, pues las inversores, ¿no? Que pueden financiarlo a través de alguna deuda que puedan allegarse, o también a través de un sistema de recompensas, o bien mediante la asociación que permitirá emitir nuevas acciones, ¿no? Externo también puede ser la emisión de nuevas acciones, ¿no? Emisión de acciones, lo cual implicaría que estemos nosotros accediendo a un nuevo, estemos emitiendo nuevas acciones y en consecuencia estemos también aceptando nuevos socios. ¿De acuerdo? Ahora, las fuentes internas sería básicamente de dos fuentes. Una de ellas sería la reinversión de utilidades, es decir, las utilidades que se van guardando de otros ejercicios y que de alguna manera también a través de una junta del Consejo de Accionistas se ha decidido que se reinviertan esas utilidades dentro del negocio o dentro de algún proyecto que la empresa tenga contemplado poner en marcha con el paso del tiempo, o bien básicamente que es a través de nuevas aportaciones de los socios que ya están conformando la sociedad en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí nosotros que considerar, como ya lo estábamos mencionando al principio de esta exposición, tenemos que tener en cuenta cuáles son las diferentes fuentes de financiamiento con las que vamos a echar a andar nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta cuáles son esas fuentes externas, hay que considerar no solamente cuáles son más fáciles de acceder, sino también cuáles van a ser las más económicas, las que nosotros tengamos como factibles, y con factibles me refiero a que de acuerdo a las posibles garantías que podemos ofrecerle a los dueños del dinero, por también inclusive por el tipo de proyecto, porque a lo mejor tenemos disponible algún financiamiento por parte de la banca de desarrollo, y eso implicaría acceder a créditos más económicos, quizá no tan voraces como lo que te pueda proporcionar un acreedor bancario del sector privado, sino que de alguna forma podamos tener inclusive acceso a algún préstamo gubernamental que en algunos casos pueden ser también irse a fondo perdido, ¿no? Es decir, en donde ya no tengas que pagarlo de acuerdo a ciertos rendimientos, a ciertos estándares que en este caso el gobierno te estaría pidiendo. O sea, hay que evaluar todas las posibilidades, pasando definitivamente por esas que son muy recientes, muy nuevas. Bueno, la primera sí es muy reciente, la del crowdfunding, en donde a través de estas plataformas, básicamente lo que los emprendedores están buscando el día de hoy es acceder a nuevos inversores, ¿sí? Que le puedan prestar dinero a través de un instrumento de deuda, o inclusive también buscar nuevos socios, accionistas dentro de esas plataformas también de fondeo, ¿no? En México están floreciendo cada vez
más este tipo de financiamientos, este tipo de empresas que se dedican precisamente a poner en contacto emprendedores de proyectos con personas que quieren invertir su dinero y que están fastidiadas, están cansadas de las opciones de ahorro tradicionales, que lo único que sabemos, por ejemplo, como el banco, es que no te están dando una tasa de interés adecuada, que te están dando una tasa muy por debajo de la inflación y que definitivamente pues representan más bien una alternativa muy poco factible, muy poco plausible, dado que lo único seguro con esas alternativas tradicionales es que vas a perder poder adquisitivo al ser la inflación mayor que estas tasas de interés ofertadas por los bancos, ¿no? Por ejemplo. Y la otra, decíamos, también es la emisión de acciones o de algún instrumento de deuda gubernamental, que también es una alternativa que las empresas se tienen que poner sobre la tela de juicio, porque definitivamente hay algunas empresas, y aprovechando la coyuntura de la segunda bolsa de valores que se ha creado en fechas recientes en México, uno de los principales mandatos es precisamente el de acercar a las medianas empresas a fuentes de financiamiento en mercados financieros, ¿no? O sea, espero yo que poco a poco se vaya permeando cada vez más esta cultura financiera y que permita que cada vez más empresas se vean beneficiadas de estos grandes beneficios, ¿no? Básicamente los beneficios son que pues, pueden acceder a tasas mucho más accesibles, más ligeras a ellas, que no los van a ahorcar, no los van a asfixiar, y también en donde probablemente la prenda inmobiliaria pues no sea un requisito necesariamente obligatorio, ¿no? Lo que sí requiere es de cierta información financiera que por supuesto debe ser auditada, que por supuesto debe reunir todos los estándares de cualquiera de las dos bolsas de valores en la cual se pretenda listar esta empresa para poder acceder a financiamiento, pero si se cumple con esos estándares, definitivamente yo creo que sí se pueden tener este tipo de financiamientos que pueden ser bastante benéficos para la empresa. Y bueno, pues por otra parte está el buscar fuentes internas de financiamiento, que como lo comentamos, bueno, pues uno de los mandatos que tiene la administración de cualquier empresa es evidentemente hacer que los réditos que se van teniendo del capital de los accionistas, pues también siga creciendo con el paso del tiempo, siga generando más utilidades. Y por supuesto que si la empresa tiene algún proyecto que pueda ser interesante y atractivo para esos inversionistas, se ponga a consideración de los mismos y en un momento dado se logre votar que parte de esas utilidades se reinviertan en esos proyectos de inversión, ¿sí? Y la otra sería, evidentemente también, en dado caso de que no se tenga el capital suficiente, bueno, pues pedirles nuevas aportaciones a los socios. Aquí hay que tener en cuenta algo que es muy, muy importante. Se tiene que hacer una evaluación de todas las diferentes alternativas que se tienen para financiar un proyecto de inversión. Y ojo, no necesariamente nos tenemos que ir a las más económicas. Nos tenemos que ir a las más plausibles y a las que más beneficio le reditúen a los dueños del dinero, a la empresa en este caso. ¿De acuerdo? Porque por una parte, bueno, hay que tener en cuenta ventajas y desventajas en ambas fuentes de financiamiento. Las fuentes externas tienen la gran ventaja, entre comillas, que pues de entrada pueden representar las fuentes más económicas de financiamiento. Un préstamo bancario, entre comillas, puede llegar a ser económico, sobre todo si estamos hablando de un crédito proveniente de banca de desarrollo o de algún crédito gubernamental, como los que ya estuvimos comentando, pero pues también tiene otra desventaja, que lo barato puede salir caro porque el dinero que le estamos pagando a los dueños de este dinero definitivamente siempre será externo. Entonces, y constante por supuesto. Entonces, al ser una deuda que nosotros estamos contrayendo con un acreedor externo, pues ese dinero, el poco o el mucho dinero que nos esté cobrando, pues va a ir a parar a manos externas, a manos de alguien que es ajeno a la organización. Con ello, por ejemplo, si nosotros recurrimos a las aportaciones de los socios o a la reinversión de utilidades, evidentemente los socios del negocio van a invertir, van a arriesgar su dinero en este nuevo proyecto siempre y cuando para ellos sea atractivo, con lo cual obviamente la tasa esperada de rendimiento para esos accionistas
tendría que ser mayor de la que inclusive los bancos me estén cobrando. En estricto sentido, si nosotros evaluamos las expectativas de los socios, de los inversionistas que ya tenemos en la empresa con respecto a lo que nos cobraría el banco, la expectativa es que el banco nos pida menos dinero de lo que nos pidan los socios inversionistas. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que el dinero que le paguemos a los socios se queda en casa, o sea, es para los propios socios, por lo cual no necesariamente, como lo había yo dicho, nos tenemos que ir siempre a las fuentes más económicas de financiamiento, sino tenemos que hacer un análisis de una por una de todas estas alternativas para que podamos buscar la estructura de capital que mejor convenga al proyecto, haciendo una mezcla de ambas alternativas para que también, por una parte, estemos allegándonos de un nuevo capital por parte de los accionistas que ya tenemos, que reinvertamos las utilidades, que eso sería prioritario, pero que también nos financiemos a través de deuda proveniente de un tercero, que ese tercero también repercuta en un costo económico para el proyecto de inversión. Y en segunda instancia, o en última instancia más bien, que decidamos allegarnos de la emisión de nuevas acciones, porque eso implicaría que pues el pastel que nosotros tenemos lo estemos repartiendo entre nuevos socios accionistas, lo cual puede conllevar un gran riesgo, porque no solamente es compartir nuestras utilidades, sino también parte del proceso de toma de decisiones que estaríamos compartiendo pues con esas personas, el cual puede llegar a tener sus inconvenientes. ¿De acuerdo? Hay que considerar un aspecto muy importante cuando estamos hablando acerca de la evaluación de un proyecto de inversión. Desafortunadamente, por nuestra poca o muy baja cultura financiera, la gente decide emprender un proyecto de inversión y toma como puntos de referencia aspectos que no son del todo correctos, es más, no son del nada correctos como referentes. Por ejemplo, para considerar la decisión de invertir en un proyecto, la gente dice, bueno, de que yo invierta en este proyecto de inversión y que me dé al menos lo del banco o un poquito más de eso, es más que suficiente, lo cual es un grave error. Porque habrá que comentar que si yo invierto mi dinero en el banco, de entrada estamos hablando de que el banco me pagaría una tasa de interés. Eso sería por el alquiler del dinero y con un riesgo muy pegado al cero. Es decir, pues evidentemente la seguridad tiene un costo financiero. Y ese costo financiero va a ser un rendimiento súper bajo. Y además implicaría que yo, como dueño del capital, no tendría que hacer absolutamente nada, más que simple y sencillamente depositarlo y esperar que el banco me depositara mis intereses puntualmente, ¿sí? Lo cual evidentemente pues no es buen negocio desde cualquier punto de vista que lo quieras abordar. La otra es considerar la inflación. Evidentemente, si lo único que estás haciendo es invertir tu dinero en un proyecto para recuperar la inflación y tu dinero no pierda poder adquisitivo, inviértelo en UDIbonos, así de fácil y de sencillo. El UDIbono tiene la ventaja, la característica de que no está invertido en pesos, sino en unidades de inversión, las cuales se van actualizando su valor de acuerdo al incremento que tiene la inflación. Y aparte te están pagando una tasa de interés por arriba de la inflación también. ¿De acuerdo? Entonces, y es un instrumento completamente seguro, avalado, supervisado, inspeccionado y emitido por el Banco de México como agente colocador del gobierno federal. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente es tan seguro invertir en este tipo de instrumentos como invertir en CETES o en cualquier instrumento de deuda gubernamental emitido y avalado por el propio gobierno federal mexicano. Entonces, una vez más, ni remotamente es el referente para decidir si yo invierto o no. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Invertir en un negocio, y sobre todo por un neófito, es decir, por una persona que no tiene la más mínima experiencia en negocios, ni en inversiones, ni en administración de empresas a nivel profesional, ni que sabe absolutamente nada de negocio como tal, de negocios como tal, tiene un riesgo no alto, altísimo. Entonces, con lo que tengo que comparar, hay que tener en cuenta que la inversión en un negocio es equiparable y comparable únicamente con iguales. Es decir, con otros negocios o con otras inversiones financieras en renta variable, no en deuda.
¿Me explico? Hay que tener en cuenta por ahí si dentro de la Bolsa Mexicana de Valores existe alguna empresa que esté cotizando en Bolsa de Valores y que sea del mismo giro del cual pretendo yo montar mi negocio, lo cual por el tamaño de nuestra bolsa probablemente sea muy difícil de encontrar. Sin embargo, a lo mejor en una bolsa extranjera como la bolsa de los Estados Unidos te puedas encontrar un ejemplo más parecido o más apegado a lo que tú pretendes invertir. Evidentemente eso habrá que sumarle el riesgo país, porque no es lo mismo invertir en dólares en Estados Unidos a invertir en México. Pero además de eso tienes que considerar una prima de riesgo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir en una de esas empresas que ya son seguras, que tienen mucho tiempo invirtiendo y que además lo han hecho constantemente, probablemente durante muchos años, y que ya es una empresa bien posicionada y que lleva todo un historial de crecimiento y de buenos manejos con el paso de muchos años, al negocio que tú estás pretendiendo invertir o crear. En consecuencia, pues obviamente la expectativa de ganancia para tu negocio tiene que ser mayor de la que tendrías invirtiendo en esas empresas, además de considerar otra cosa muy importante. Si yo invierto en acciones de la Bolsa de Valores de la AXEA, lo único que voy a hacer es adquirir un instrumento financiero de capital, con lo cual mi participación se limitaría únicamente a adquirir el instrumento financiero y adiós, nada más. Mientras que si yo invierto en un proyecto de inversión, tengo que poner el dinero, pero además tengo que trabajar, tengo que crear un montón de contratos, tengo que contratar personas, tengo que ponerme a trabajar y evidentemente eso implica un premio adicional. Es decir, que un empresario, un emprendedor tiene que considerar, aparte de la ganancia financiera de ese proyecto, tiene que tener muy presente el ganar un sueldo por el trabajo que va a empezar a realizar. Y un sueldo que probablemente no va a ser el primer año por una cantidad exorbitante de dinero. Probablemente es una cantidad más bien simbólica. Pero la intención es que su sueldo paulatinamente empiece a crecer y a pasos agigantados para que verdaderamente valga la pena y remunere de una manera eficiente el trabajo que el emprendedor está haciendo en este negocio. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver cómo se calcula el costo de capital promedio ponderado, o WACC. Weighted Average Cost of Capital, por sus siglas en inglés. Bueno, entonces tenemos ahí las diferentes fuentes de financiamiento y cuáles son los importes que vamos a requerir para cada una de las mismas. Crédito bancario, crédito gubernamental y bueno, vamos a ver aquí cuáles serían. Algo fundamental es que determinemos cuál es el monto total que vamos a requerir para echar a andar este proyecto. En este caso es 1.154.500 pesos. Algo crucial es poder determinar qué proporción de ese gran monto es el que vamos a financiar a partir de cada una de las distintas alternativas, para lo cual tenemos que dividir ese monto entre el gran total. Como lo vamos a hacer entre la misma base para todas las alternativas, entonces lo fijamos. Aquí nos damos cuenta que el capital que le vamos a pedir al banco representa el 13% del total del monto requerido. El 24.25% es un crédito gubernamental, el 11% lo vamos a financiar a través de bonos, el 27.24% a través de la reinversión de utilidades y el 25% a través de la emisión de nuevas acciones. Ahora, otro dato muy importante es conocer cuál es el costo de interés o de rendimiento que tendremos que pagarle a los dueños del dinero por ese financiamiento. Obviamente, ese dato pues nos lo dan los propios acreedores del dinero. En este caso vamos a contemplar un crédito bancario del 24% anual, un crédito gubernamental francamente económico al 12%, los bonos que estarían requiriendo un 18% de tasa de interés, la reinversión de utilidades, aquí es en donde entra cuál es la expectativa de los socios. Vamos a poner un 25% de rentabilidad, al igual que el 25% también de la emisión de acciones nuevas, ya sea para los socios que tenemos nosotros dentro de la compañía
o para aceptar a nuevos inversionistas. Vamos a considerar que nosotros estamos recurriendo a pedirles más capital a los socios que ya tenemos dentro de la organización, ¿de acuerdo? Y que, como ya lo hemos comentado, se hizo un estudio para determinar esta estructura de capital, así se llama. Para el total de recursos necesarios, que es 1.154.000, la estructura de capital adecuada, después de haber evaluado las diferentes alternativas, de haberlo sometido a votación y demás, se determinó que era justamente la que tenemos aquí. Ahora, lo importante es considerar esa ponderación que va a ser necesaria para poder cuantificar nuestro costo de capital promedio ponderado, que como se podrán dar cuenta ustedes, la clave está en el nombre, costo de capital promedio ponderado, es decir, vamos a hacer alusión a el promedio ponderado. ¿Y cómo se saca un promedio ponderado? Bueno, pues ya vimos aquí cuál es la proporción de cada uno de esos diferentes capitales que vamos a aceptar de estas fuentes y cuál es el costo de cada una de ellas. De tal manera que si el 13% de mi capital tiene un costo del 24%, la ponderación se obtiene de la multiplicación, o sea, del producto de ambos porcentajes. Repetimos ese procedimiento para cada uno de los renglones y finalmente, como parte del proceso del cálculo del costo promedio ponderado, lo que voy a hacer es sumar esos porcentajes de tal manera que lo que estamos viendo es que el costo promedio ponderado, dada esa estructura de capital, es del 20.96%, es decir, muy cercano al 21%. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y hasta aquí la explicación de lo que es el WACC o costo de capital promedio ponderado, considerando diferentes alternativas de financiamiento.